Hola a todos y bienvenido a este conversatorio 50 años del Colegio Tabancura. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Poblete, soy subdirector del colegio y encargado de convivencia. Hoy conversaremos sobre cómo enfocar de mejor manera estos tiempos de pandemia y cuarentena en nuestras casas, y para ello nos acompaña la doctora Evelyn Benavides. Ella es neuróloga y experta en medicina del sueño de la Clínica Universidad de los Andes. Doctora, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hoy día. Hola, muchas gracias por la invitación. La verdad es que un agrado participar del otro colegio, como dirían mis niños, que están en el Cordillera. Y un agrado también que tengan esta iniciativa de poder ver la posibilidad de conversar respecto a temas que nos están pasando a todos, que le están pasando a nuestros niños, que nos están pasando a nosotros como papás, como mamás de estos colegios y de todos lados, a nosotros también como personas que trabajamos o que tenemos nuestras actividades en el día a día y que sí nos está interfiriendo. O sea, el hecho que el colegio, el Tabancura, haya tomado la iniciativa de poder decir, mira, en realidad nos están pasando cosas con esta pandemia, con la cuarentena, y que van más allá de lo evidente de enfermarse de COVID o cosas que son más como graves, digamos. Esto del sueño es sumamente grave. O sea, en el fondo estamos enfermándonos de a poquito y cada día que pasa nos estamos enfermando un poco más. Así que agradezco a Daniel, agradezco a la directiva del colegio también la posibilidad de poder explicarles un poco, resolverles dudas o que podamos conversar un poco de qué está pasando en estos días o en estos Esa es la meses. idea, esa es la idea, que conversemos en primer lugar. Entonces, para explicar un poquitito cómo vamos a funcionar la primera hora de esta conversación, la idea es que usted pueda responder las preguntas que hemos preparado, pero después abrir un poco a las preguntas que puedan tener en sus casas, el chat, y para eso hay un chat que aparece como un auditor más, por decirlo así, que sale preguntas. Entonces enviar las preguntas a ese chat y no de manera pública, y así nos distraemos menos. Hay una persona ahí que va a estar seleccionando las preguntas para que no se repitan, y después de la primera media hora de conversación podemos, o puede doctora tratar de responder de la mejor forma a esas inquietudes, ¿ya? Entonces partamos con la primera pregunta, que tiene directa relación con su área de trabajo. Antes de hablar de los efectos, ¿no es cierto?, de este contexto en nuestras vidas, y preguntarle, con o sin pandemia, ¿por qué es tan importante dormir para niños, para adultos? Parece la pregunta más obvia y más general, pero partamos por ahí. ¿Por qué es tan importante el dormir? Bueno, el dormir es importante porque lo necesitamos desde siempre, desde que nacemos, y todas las especies, todos los mamíferos requerimos dormir. Y ese es un tema bien relevante porque es altamente conservado desde todas las especies. O sea, es una necesidad biológica que es impostergable y no se puede dejar de hacer. O sea, un ser humano que deja de dormir más de 3 días fallece. Es así de importante. Y lo que pasa en nuestro cerebro mientras dormimos son muchas cosas, no es que nos apagamos. Nuestro cerebro mientras dormimos mantiene una actividad eléctrica que hace que funcionemos de una forma distinta, que se almacene la memoria. Gran parte del almacenamiento de nuestro aprendizaje diurno se produce durante la noche, pero no a cualquier hora, sino que en algunos ciclos que tienen que ver con un tipo de sueño que se llama sueño REM, que es el sueño donde se sueña, y que se produce como una limpieza, como que pasar el camión de la basura por el cerebro, eliminara todas estas toxinas que vamos produciendo durante el día y vayamos guardando en el cajón correspondiente nuestro aprendizaje del día. Por eso cuando uno ve los hijos, yo tengo hijos, tengo 2 escolares de media y uno da la PSU, de hecho la prueba de transición este año y 2 en la universidad, que se acuestan tarde,
que están con las pantallas hasta muy tarde y que después se levantan tarde, uno sabe que están perdiendo horas y minutos valiosos de su aprendizaje por dormir en la noche. Eso no se recupera con una siesta larga, como dicen por ahí, la siesta del universitario No. que es tan común, ¿eh? La verdad es que no. Las siestas lo que hacen es echar a perder aún más este problema. Y eso es porque el cerebro sensa que entre medio del día hay una noche. Y eso descalibra una serie de moléculas que están funcionando y que tienen un horario para funcionar. Nosotros tenemos un ritmo de funcionamiento. Y por eso es difícil cuando llega un paciente, por ejemplo, que nos dice, oye, llevo años durmiendo mal y quiero dormir bien. No es posible hacerlo en forma rápida, porque nuestros procesos biológicos son lentos. Entonces, si alguien se demora meses en desordenar su horario, nos vamos a demorar al menos semanas en arreglar ese horario. Y si alguien lleva años durmiendo mal, probablemente nos demoremos meses en arreglar ese tema. Una cosa buena que tiene sí el tema del sueño es que es una de las pocas cosas neurológicas que se mejora, y eso también produce cierta alegría de saber que el pronóstico es bastante bueno. Doctora, y con respecto a eso, porque hay muchas fórmulas, muchas teorías, pero usted nos puede hablar de la ciencia, que eso siempre está más cercano a la verdad. ¿Cuáles son esos rangos que uno podría pensar del dormir saludable para un niño más chico, para un adulto? Hoy día incluso agregan esto de que duerma media hora el adulto que trabaja, o a qué edad cortarle la siesta a los niños más chicos. Estamos pensando, ¿no es cierto?, mucho en eran 9 horas de sueño, 10 horas de sueño. Si nos puede aclarar un poquitito eso, ¿eh? Sobre todo los que somos Bueno, papás un de niños que adulto, van pasando esta etapa recién, ¿eh? claro, un adulto, y adulto desde el punto de vista neurológico, aunque a uno no le guste mucho eso, es desde los 15 años. Un adulto desde el punto de vista neurológico debería dormir entre 7 y 9 horas por noche. Pero el problema es que tienen que ser en la noche, porque no es lo mismo dormirse a las 3 de la mañana y levantarse a las 12 del día que dormirse a las 10 y media de la noche y levantarse a las 7 de la mañana. El hecho de correr el horario y hacer un desfase en lo que se llama las fases del sueño, en el fondo una cosa que se llama un síndrome de fase retrasada, estos adolescentes que se acuestan a las 3 de la mañana pero dicen, no, pero si yo dormí mis horas, a las 12 del día me desperté, hace que los procesos biológicos del cerebro no sean tan eficientes como si durmiera en la noche. Eso es de la adolescencia hacia adelante. Y hacia atrás, los niños que están en básica, lo ideal es que desde el preescolar duerman mínimo entre 9 y 10 horas por noche, porque necesitan una estructura de sueño más organizada y porque hay varias hormonas que se producen en el sueño. Eso que dicen las abuelitas de que los niños crecen mientras duermen, o por favor, mijito, duerma porque si no se va a quedar chico, es real. De hecho, tiene un acervo real científico, porque las hormonas del crecimiento, la hormona de crecimiento se produce principalmente en la noche, pero mientras dormimos. Entonces, ese es un tema relevante, o sea, y gran parte del aprendizaje, de la incorporación del aprendizaje diurno se realiza en la noche. Entonces, es sumamente importante que un niño en edad escolar básica o preescolar duerma entre 9 horas y 10. Esto quiere decir que se tienen que acostar 8 y media, 9. El problema es que en verano es difícil porque hay luz, y en invierno es difícil, y sobre todo en tiempos de cuarentena es difícil, porque estamos funcionando todos juntos en este minuto. Entonces tenemos que hacer coincidir los horarios de los grandes, de los chicos, de los adultos, y todos tienen que ayudar en la casa. Entonces estamos un poquito más presionados respecto a eso, pero no hay que aflojar la mano en el tema del horario, y hay que darles un lugar silencioso, y eso es súper importante que los hijos grandes sepan que no deben meter ruido en la noche, porque los hermanos chicos deben dormir las horas que tienen que dormir, y eso es independiente que tengan clases en la mañana temprano en el Zoom, que se tengan que conectar o no. Eso es sumamente importante, porque en el fondo hay que respetarle el sueño a los más chicos, y bueno, los que son previos a la etapa escolar deben dormir 10 horas más una siesta al menos, que debe durar 1 hora, que es en general después de almuerzo. Hay niños que lo duermen, eso es bien genético, hay niños que la duermen y niños que no. Perfecto. Doctora, y ahora sí pasando a nuestra realidad, que
compleja realidad que estamos viviendo, mucha ansiedad, mucho estrés, todos juntos 24/7, ¿no es cierto?, en la mayoría de los casos. Algunos papás se logran escapar por ahí por su trabajo, pero la mayoría estamos, en mi caso, 24/7 aquí en la casa de lunes a domingo. Y usted que ya habló de Zoom, de pantallas, ¿qué efectos tiene esta exposición, esta sobreexposición de las pantallas en la ansiedad, en el sueño de nuestros niños principalmente? ¿Cuánto rato de exposición seguida o cuántas horas de descanso de pantalla usted podría, digamos, recomendar? ¿Cuándo cortar la pantalla antes de que se acuesten? Si pudiéramos empezar hablando ya de esta cuestión. Hay un tema relevante y es súper importante, Daniel, el tema que tocas, porque no es lo mismo en la noche leer un libro de papel que ver una pantalla, y en esto tenemos que ser bien claros de que, porque estemos en cuarentena, tenemos que tratar de mantener nuestros hábitos lo más parecidos a un ambiente de no cuarentena. No hay ningún estudio que muestre cómo la gente vive así enclaustrada. Nunca había estado la humanidad enclaustrada. Entonces no sabemos qué consecuencias reales va a tener este proceso, que es un proceso mundial. O sea, no somos los únicos en cuarentenados. O sea, en el fondo, hoy día había 100 millones de personas en cuarentena en la India, y cada uno lo hará con su cultura y su forma de hacerlo. Pero en Europa han tenido que volver a cerrar algunas áreas, en otros países de Asia, en Estados Unidos hay todo un enredo entre quienes salen y quienes no. Entonces, más encima ni siquiera está claro lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de salud, porque no hay un episodio en la humanidad igual a este. Lo que sí sabemos es que hay que ser flexibles, sí, hay que tener un cierto grado de flexibilidad, porque si no, esta cosa, como tú dices, Daniel, de estar encerrado en la casa todos juntos cuando no nos vemos en tiempos normales todo el día, es complejo. Hay cosas que nos molestan más, el marido igual nos molesta un poco más, seamos realistas, los hijos adolescentes nos empiezan a molestar un poquito más, como que en el fondo ponga la mesa, ya no es con tanto cariño o con tanta buena... con buen tono, se nos empieza a subir un poquito el tono. Entonces hay que entender que es un periodo complejo para todos, para los niños chicos, para los niños grandes, para los adolescentes, para los adultos, para todos es un periodo muy complejo. Es complejo económicamente, es complejo socialmente, es complejo laboralmente, de todas las formas. Pero ojalá los niños en edad escolar básica, 9 de la noche, 9:30 máximo, sin pantalla, sin computador, sin celular y sin nada. Y tener el ritual, mantener este ritual de ir a dormir con un cuento, de bajarles la ansiedad. Los niños están viendo, o sea, nunca habían visto a los papás todo el día en la casa. O sea, hay niños que se preguntan, ¿por qué está mi papá acá? Entonces, explicarles con palabras breves, claras, qué es lo que está pasando. Los niños se dan cuenta, o sea, hay que decirles la verdad, pero en palabras sencillas y sin ponerle una connotación, muchos adjetivos al momento que estamos viviendo. Mira, con más sustantivos que adjetivos, para que sea algo claro. Pero que hacer una lectura positiva de que puedan estar los papás más tiempo en la casa, también eso se puede hacer. En el fondo, ¿qué es lo bueno que podemos sacar de esto? ¿Por qué no pueden ir a ver los abuelos? Hay que explicarles, pero con palabras sencillas, y adjetivizar poco, porque esa cosa que tenemos nosotros los adultos, de ponerle un término negativo o positivo a cada cosa, a los niños los confunde. Lo ideal es explicarles con sustantivos: está pasando esto y nos estamos cuidando y vamos a hacer esto así, y no ponerle un límite al asunto. En el fondo no decirle, mira, el próximo mes vamos a salir porque puede que no sea verdad. No sabemos qué pasa. Pero evitar el consumo excesivo de pantalla. Y eso quiere decir, volviendo a tu pregunta, Daniel, que ojalá un niño de básica no esté más de 3 horas al día en una pantalla. Y eso es un límite absolutamente pasado de la línea de lo que es esperable habitualmente. Pero dado la flexibilidad, 3 horas máximo. Y eso estamos hablando de niños hasta 12 años, estamos hablando de algo así, claro, ¿cierto? Donde los papás tenemos cierto grado de control respecto a qué es lo que hacen, y hay que acompañarlos, porque ellos son bastante más hábiles que nosotros en buscar contenido, y hay que acompañarlo. El contenido es tan importante como las horas que están dentro de la pantalla. O sea, qué ven es algo que tenemos que saber.
Y tenemos que Usted, doctora, en ese compartir. sentido, ¿usted cree en que las pantallas en el fondo son una adicción, así clínicamente hablando? O sea, No, puede uno... no, en general no. La mayoría de los niños tienen un uso social. Es muy raro, existe, pero es algo que no es lo más común. Y en los adolescentes y en los adultos jóvenes, porque esta cosa de tener al adulto joven universitario todo el día en la casa igual cansa. O sea, es que yo soy grande y hago lo que quiero. No, usted hace lo que hacemos todo en la casa. O sea, en el fondo hay que tener convivencia. Y tratar de que por lo menos una hora antes de dormir no vean pantalla. Esta cosa que se quedan con el celular o pegados en las series, que voy a ver todas las series hasta las 3 de la mañana, si total me levanto mañana a las 2 de la tarde a almorzar. Es un tema que es una pelea difícil de dar, yo eso lo tengo súper claro. Darles a lo mejor a estos adultos que viven con nosotros un poco más de flexibilidad el viernes, el sábado, que parezca que tenemos días distintos, porque también es eso, nos está pasando que estamos viviendo todos los días iguales y eso cansa, agota cerebralmente, aumenta las enfermedades del ánimo. También tenemos un problema con eso, o sea, los niños cuando tienen algún trastorno del ánimo, algún síndrome ansioso, alguna cosa, se irritan, se ponen más mañosos, se ponen malos para comer. Y en los adultos lo que más pasa es que empieza a haber más sueño, trastornos del sueño, pero no tanta irritabilidad, eso viene después, esa como sensación de que todo está mal. Eso en los niños no se da mucho más la irritabilidad, niños que empiezan a pelear, a romper cosas, a comportarse de una manera distinta a lo que hacían habitualmente. Sí. En el caso de los adultos quizás es cansancio en primer lugar, ¿no es cierto? Esto de estar trabajando y al mismo tiempo haciendo las camas, haciendo el almuerzo, ayudando en las tareas, uno se cansa más, pues estamos pudiendo, por decirlo de alguna forma, trabajando el doble. ¿Eh? Bueno, ahí hay un Echamos de menos a tema los profesores, por de... decirlo de alguna forma. Claro, ¿Eh? en el fondo el tomar el rol, yo en este momento pienso en todas las mamás profesoras o papás profesores, o sea, qué cosa más buena que tener esa profesión en este momento en la casa, porque enseñarle a un niño primero básico a leer desde la casa por internet es imposible, o sea, se requiere una asesoría presencial muy importante, o sea, y una paciencia que realmente en este minuto escasea. Y seamos realistas, todos estamos viendo un problema, todos los que tenemos padres viejitos, que hay que ir a verlos, que cómo los voy a ver, que si están bien, que si se enfermaron, que si no se enfermaron, que si vinieron a ayudarlos o no. O sea, una serie de problemas que antes eran sencillos, era comprar el pan, era tan sencillo hace 6 meses y ahora es una gran complicación. Entonces, Doctora, y hablando de esas cosas que faltan, porque ya hablamos de lo que sobra, que hoy día es la pantalla, ¿no es cierto? Falta mucha actividad física en este tiempo, exposición al aire libre, hay personas que ni siquiera están al sol, quizás esa media hora diaria, me hablaba usted en alguna oportunidad que era como la mínima, la necesaria, salir del espacio de encierro, poder caminar, salir a comer. ¿Cuánto puede afectar esta falta de exposición al aire libre o esta falta de actividad física? ¿Cómo eso también afecta al sueño en primer lugar y a otras cosas? bueno, eso es bien importante porque dentro de los hábitos saludables que tenemos como para enfrentar periodos de pandemia, digámoslo así, que ojalá en la vida no nos toque otro periodo igual, pero no sabemos, puede que llegue el COVID-20, el COVID-21, no sabemos qué va a pasar hacia adelante. O sea, este periodo nos ha llenado de incertidumbre, pero exponerse media hora a la luz del sol en la mañana, sacar la silla a la terraza donde le llegue el sol, media hora hacer actividad física, lo que quiera, baje un tutorial de yoga, haga abdominales, bicicleta estática, lo que les guste, cualquier cosa. Y puede ser la misma media hora del sol, entonces ahí ya tenemos la media hora súper ocupada. También tratar de tener horarios, levantarse entre 8 y 9 de la mañana y tomar desayuno a esa hora, porque el aumento de la insulina, que es una de las hormonas que nos ayuda a tener el azúcar de la sangre en niveles estables, se produce principalmente a esa hora. O sea, tomar un buen desayuno, almorzar bien y hacia la tarde y hacia la noche comer menos. Está pasando que hay personas que están teniendo una cosa que se llama trastorno de comedor nocturno, que empiezan a levantarse en la noche a comer y más de la mitad de las calorías del día las comen en la noche. En el día comen muy poco
Y en la noche es así como pantagruélica la comida y eso hace subir muchísimo de peso, aunque el conteo total de calorías del día no sea mucho. Y tratar de no dormir siesta, de tener un lugar diferente del que tenemos para trabajar, que no sea el dormitorio. O sea, si hay un espacio suficiente, tratar de ganarse dentro de la casa un pedacito, en el fondo, tratar de quitarle a los niños un pedacito de que sea un espacio propio para trabajar, o que por lo menos tenga un horario. Y también evitar el consumo de alcohol en la noche. Estamos aumentando el consumo de alcohol, el aperitivo con el marido como que se está volviendo como cada vez más frecuente y eso, o Sí. sea, en algo tenemos que entretenernos, si no, en el fondo no podemos salir a hacer nada. Entonces, claro, hacer un aperitivo rico, todo, pero tratar de que el consumo de alcohol sea lo menos posible. O dejarlo para el viernes o para el sábado en la noche, pero que no sea una cosa habitual. Eso es bien importante porque eso mantiene al cerebro claro de cuándo es de día y cuándo es de noche. De cuándo es semana y cuándo es fin de semana también, ¿no es cierto? Eso Sí. es... Y otra cosa importante también es evitar la automedicación, que ese es un problema que estamos teniendo muy grande y que nos afecta a todos, que la gente no está yendo a las consultas. O sea, seamos realistas, la gente no va a atenderse, sino que está buscando dentro de lo que tiene en la casa o dentro de sus cercanos pastillas para dormir, y eso es grave. Son Y fármacos que tienen problemas. Muchos niños están siendo medicados con esas mismas pastillas que toma la mamá, por ejemplo. O sea, porque Claro, la mamá quiere que duerma, quiere que mantenga su horario. ¿Usted ve gente, mucho eso, niños sí. medicados con pastillas para dormir y a edades cada vez más tempranas? Yo veo de adolescentes hacia adelante, mis colegas neurólogas infantiles han visto niños bastante más chicos, 9, 10 años, que si no se pueden dormir la mamá les convida de lo que tienen, con la mejor de las intenciones. Eso no hay un juicio de valor en eso, es con la mejor de las intenciones para que el niño duerma, pero los medicamentos para dormir tienen efectos secundarios que pueden llegar a ser graves y más graves incluso que lo que queremos tratar. Entonces, evitar de convidar pastillas. Si alguien tiene un tratamiento, mantenga su tratamiento. Ahora hay telemedicina, hay unas formas online de comunicarse con los doctores, mucho incluso le respondemos a los pacientes por mail, por WhatsApp, lo que sea, pero evitar caer en que si alguien toma algo en la casa, repartírselo a todos, porque eso no, dentro de la mejor de las intenciones, puede incluso causar un daño mayor. Y hablando también de esa automedicación, también lo conversamos nosotros en una oportunidad, se ha visto un aumento en diagnosticar a los niños por este modo de hoy día llevar adelante las clases, de que tienen mayor déficit atencional. Y entonces también hemos visto un aumento de papás que buscan darle Ritalina a los niños para que estén más atentos. Me imagino yo que es normal y es natural que haya una baja de rendimiento en estas circunstancias y que no es recomendable que estemos dándole Ritalina a un niño porque ahora lo vemos menos atento. Es esperable y es esperable que el rendimiento de todos nosotros va a ser menor. O sea, estas condiciones de vida que tenemos, que siendo realistas son bastante mejores que un promedio de la población. O sea, si en el fondo pensamos en nuestros problemas, los problemas básicos los tenemos generalmente bastante resueltos. Pero por tratar de hacerle un bien a un niño de 18, en realidad tiene que mantener el promedio, el NEM vale ahora mucho más porque la prueba de esta de transición va a valer menos porcentaje, ¿qué va a pasar para adelante? Baja el rendimiento, o sea, este sistema de estudio tampoco es el que estamos acostumbrados y bajan el rendimiento, o sea, en el fondo hay que ser realista que hay días que van a ser buenos, días que no van a ser tan buenos. Y el consumo de metilfenidato, que es lo que trae el Ritalin y todas sus marcas, Social, Concerta, Laradix, todos tienen lo mismo, que es un metilfenidato, es un derivado de una anfetamina, es un estimulante del sistema nervioso central, y es muy bueno en el sentido de que si está bien indicado, hace mantener la atención sostenida un tiempo más largo, pero no mejora ningún promedio ni ninguna nota por sí mismo. Hay una palabra, doctora, que yo escucho mucho ahora, que es que le estoy dando melatonina a mis niños para que duerman mejor. ¿Usted qué opina de eso? Porque se escucha cada vez más, dale melatonina y todo se soluciona.
La melatonina es una sustancia que todos producimos. Todos tenemos melatonina y es la hormona de la oscuridad. Está oscuro, aumenta la melatonina y hace que nuestra calidad del sueño sea mejor. El tomarla en niños en general y en adolescentes tiene buen efecto. No es dosis-respuesta, no es que si con una no funciona, voy a tomar 2, 3 o 4. Y sirve para algunos trastornos del sueño, no para todos. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque uno como que se empieza a apoyar en la melatonina y puede que no sea la solución. No es deleteria en el sentido que no tiene grandes efectos secundarios, eso sí. En los adultos tiene poco efecto. Perfecto. Doctora, y supongamos que estos efectos negativos ya fueron causados y en el encierro nuestros niños están teniendo más pesadillas, están más ansiosos, les cuesta más quedarse dormidos. ¿Cuáles serían esos síntomas que podrían ya empezarnos a preocupar y que podrían a nosotros llevarnos a quizás consultar a un médico y no son solamente arreglar horarios? ¿Cuáles serían esos síntomas que yo digo, mi hijo de frentón ya tiene un trastorno o hay algo por lo que preocuparse más? Niños que despiertan irritables, niños que roncan, niños que están subiendo de peso, hay que pensar que ya llevamos 4 meses encerrados y los trastornos del sueño, la falta de actividad deportiva, el estrés, hacen que aumentemos de peso y es importante porque ahí pueden estar roncando, respirando mal. Y niños que cambian su actitud frente a las cosas, un niño que era amable, que tenía un buen carácter, que de repente tenga cambios bruscos de ánimo. O para el otro lado, que duerman mucho o que duerma poco. Niños que pasen todo el día durmiendo o duerman poco. Eso hay que verlo, hay que conversar primero con ellos, hay que ver Hay algunas ocasiones que solo conversando con ellos y explicando bien y teniendo un minuto de contención funciona. Pero si esto persiste más de un mes, hay que consultar por lo menos en los niños pequeños al pediatra, en los de adolescentes y adultos a quien sea su médico de cabecera, por ejemplo, algún neurólogo que se el sueño, lo que necesiten. Y también cuidarnos nosotros como papás y mamás, porque claro, nosotros damos el ejemplo en la casa y tenemos que mantenernos contenidos y evitar roces innecesarios, pero de repente también vamos a tener días muy malos. O sea, hay días que para nosotros, como madres y padres de nuestros niños, van a ser días muy malos. Y eso también hay que verlo. O sea, el autocuidado en este momento es importante también. De todas maneras. Doctora, hay muchas preguntas que se me quedaron en el tintero de las que había preparado yo me había entusiasmado bastante, parece, con las posibles preguntas que le podría haber hecho. Pero ya estamos en tiempo de pasar a las preguntas del chat, de lo que están preguntando los papás, los alumnos en sus casas. Y entonces le voy a leer algunas de ellas para ver qué es lo que nos dice. La pregunta de la melatonina ya está respondida, que también le habían hecho varios papás. Dice acá, una mamá dice, mi hija de 8 años acostumbraba a dormirse a las 8:30 y despertarse a las 7 a.m. Ahora en cuarentena no ha podido dormirse antes de las 11 o 12 de la noche e incluso ha tenido varias noches de insomnio en que no logra dormirse hasta las 3 de la mañana. Ella dice que su mente no deja de funcionar. Es la menor de 7 hermanos y entre juegos de mesa y entretenciones con los hermanos ha sufrido este trastorno de sueño. Siento que para ella ha sido un periodo de sobreestimulación. ¿Qué me recomienda hacer? Ella lo ha pasado regio, pero a mí me preocupa. El problema de esto es que ¿qué va a pasar cuando tratemos de volver a la normalidad? Lo ideal es, lo que está haciendo es hacer lo que se llama un desfase en el ritmo del sueño, un retardo de la fase, que se empieza a acostar tarde y a levantar tarde. Y eso no es lo óptimo. Lo ideal es que las actividades entretenidas que hagan en familia y todo sean temprano, sean 7, 8 de la noche, cosa que 9, 9 y media de la noche ya estemos con las luces más bajas, estemos con menos ruido en la casa, y que los que son más grandes, bueno, funcionen pero en un sistema un poquito más silencioso, cosa que permitan que los más chicos puedan dormir. Si esto se mantiene en el tiempo hay que tratarlo, porque efectivamente sí genera trastorno en el aprendizaje, en el ánimo, en niños tan pequeños. Acá hay una pregunta que a mí me sorprende bastante, porque yo nunca había escuchado de esto, pero veamos cuál es la respuesta. Dice, ¿existen las personas búhos, cerebros que funcionan muy bien de noche? Sí. Es una cosa genética. Normalmente el promedio funciona entre las
7 de la mañana y las 10, 10 y media de la noche. Ese es como un promedio normal de estar en vigilia. Pero genéticamente, pero solo un 5% de la población. Tampoco digamos que todos vamos a estar en ese 5%. Hay gente que funciona muy tarde, que funciona entre las 10 de la mañana o 11 de la mañana hasta las 2, 3 de la mañana. Es la gente que no llega a las reuniones a las 8 de la mañana. Eso. Y que eso es un tema porque hay que tratarlo, es una enfermedad que se llama retardo de fase, que es el concepto del búho como extremo. Y por el otro lado existen las alondras, que es la gente que a 6 de la mañana está recogiendo el diario, está sacando la basura, está preparando el desayuno, pero que a las 7 de la tarde ya no más, ya a las 7 de la tarde pijama y acostarse. Esas son personas alondras y es otro 5% de la población. Y cuando se extrema eso, es gente que a las 4 de la mañana está despierta y empieza a mandar WhatsApp, email tempranísimo, pero a las 5 de la tarde ya no funciona. Hay una cosa genética, hay familias enteras que funcionan como búho y familias enteras que funcionan como alondra, pero hay que tener cuidado de no pasarse fuera de los horarios sociales, porque ahí ya se generan problemas. Esto tiene que ver, porque acá hay otra pregunta que dice, en el reino animal hay un concepto que es el ciclo circadiano, en cuyo caso algunos animales tienen genéticamente desplazamiento de ese ciclo. ¿A los seres humanos podría pasarle? ¿Es frecuente? Me imagino que tiene Nosotros relación. tenemos un ciclo circadiano. Todo esto se basa en unos genes que fueron estudiados en moscas, en hongos, en gusanos y en una serie de elementos del reino animal y vegetal, esto está sumamente conservado en la evolución. ¿Y por qué está conservado en la evolución? Porque ha sido útil para que las especies sobrevivan. Y nosotros sí tenemos un ritmo circadiano donde la melatonina es uno de esos factores. Y tenemos células, 50.000 neuronas que están en una parte específica que es el hipotálamo del cerebro, que se dedican, de las millones que tenemos, hay 50.000 que se dedican a mantenernos despiertos en el día y durmiendo en la noche. Y nosotros tenemos un ritmo circadiano y es altamente conservado entre especies y que nos permite mantenernos vivos. Por eso cuando se pierde, por ejemplo, hay enfermedades neurodegenerativas que matan estas neuronas. Existe una que se llama insomnio familiar fatal, que hay gente que deja de dormir y al tercer, cuarto día fallece. Y es una enfermedad degenerativa, muy, muy rara, pero existe. Doctora, acá una mamá me pregunta, supongo que una mamá o un papá dice, hola, ¿qué se puede hacer cuando tengo pesadillas? ¿Cómo se trata este problema? ¿Las soluciones son muy complicadas o se puede solucionar de una manera sencilla? ¿Ah? Y quizás también en los niños el tema de las pesadillas es algo que a uno como papá le preocupa. Hay que distinguir ahí las pesadillas y los terrores nocturnos. Las pesadillas es un sueño con un contenido negativo, pero el terror nocturno, los niños que se despiertan llorando, que no saben bien lo que está pasando, con cara como de asustado y que lloran y son difíciles de calmar, eso es otra cosa y hay que buscar factores estresantes. Ha aumentado eso en los niños en este momento, el terror nocturno. Y las pesadillas han aumentado en los adultos. El contenido del sueño, el contenido onírico que se llama, que es el contenido del sueño, tiene que ver con lo consciente, con lo que nos pasa en el día, pero hay una beta inconsciente, esto es un poquito más del psicoanálisis, pero en el fondo se mezcla nuestros propios temores con lo que nos pasa en el día y por eso aparecen estas imágenes que son desagradables. En este momento, pesadillas, ha habido un aumento muy importante en los pacientes, mucho. Acá una persona nos pregunta, nos pide aclarar algo que usted dijo, que la melanina servía para ciertos trastornos de sueño. ¿Cuáles serían esos trastornos? Es la melatonina, que es una hormona que todos producimos y que está en la hipófisis, sirve principalmente para los que se llaman trastornos del ritmo circadiano, que es esta cosa que se llama trastorno de fase, que puede ser de fase retardada, gente que se acuesta a las 3 de la mañana y se levanta a las 12 del día, o gente que se acuesta a las 6 de la tarde y se levanta a las 4 de la mañana. También sirve en el jet lag, que es esta cosa que, bueno, lamentablemente ahora no podemos viajar en ninguna parte, pero cuando volvamos a viajar, lo que se produce cuando llegamos a otro lugar con el uso horario, más de 4 usos horarios cambiados. Y estamos 2 o 3 días con dolor de estómago, comiendo mal, con dolor de cabeza. Principalmente para eso. La melatonina no es un hipnótico, no es un remedio para dormir, es un cronobiótico, nos organiza en los ritmos del sueño.
Aquí preguntan alimentación ideal para dormir bien, agua antes de dormir, y ahí uno podría decir, claro, la leche tibia para los niños, no sé, Bueno, la uno leche, podría hacer la copa de vino, que le encanta decir que eso les ayuda a dormir bien. ¿Qué pasa con esto? ¿Un tecito, una agüita? ¿Qué pasa con esto de esa fórmula más casera para tratar de dormir bien? ¿O hay otras formas de poder alimentarse bien para dormir bien? bueno, hay cosas importantes como las plantas. Hay todo un tema de si la valeriana sirve, si la melisa sirve, y efectivamente sí sirven y tienen evidencia científica de que producen sueño. Son débiles, hipnóticos, pero sirven. El tema de la leche da lo mismo un poco si es tibia o no, pero volviendo a las abuelitas, es verdad eso que dicen, tómese un vaso de leche, ahí que le ponen cascarita naranja y todo, eso no es más folclore, pero la leche tiene un aminoácido que se llama triptofano, que de hecho lo venden aparte para dormir, como algo para dormir, que dice 5-HT, que la gente que le gustan como esos remedios naturópatas existe. Pero la leche lo tiene, o sea, un vaso de leche para dormir sirve. Importante no tomar grandes cantidades de agua después de las 6 de la tarde, porque si no, mientras dormimos se produce una hormona que se llama antidiurética y que nos hace que no vayamos al baño en la noche, pero hay que tomar poca agua para que eso pase. Si sobrepasamos ese límite, igual vamos a ir al baño. Y eso principalmente, pero lo que más nos sirve, luces bajas, no tener todo prendido en la noche, poco ruido, poco estímulo, no tener el televisor en el dormitorio y no. Bueno, aquí un hijo Eso es muy propio de la tiene que buscar contingencia. harina para hacer pan, pero aquí no está. ¿Ya? Porque a esta hora empiezan a hacer el pan. Recomienda, aquí otra pregunta dice, ¿usted recomienda Armonil en gotitas para niños? No, no, el armonil tiene algunos compuestos que tienen un efecto biológico cerebral que no está recomendado ni aprobado en niños. ¿Ya? Perfecto. Así que eso es un tema súper importante. No, no hay que darle a los niños ninguna sustancia que no sepamos lo que tiene. De hecho, hay gente que usa mucho las flores de Bach en esta misma línea, y ahí hay que tener mucho cuidado, porque las flores de Bach son flores que se decantan y se les saca el líquido que traen de la hoja y de la parte que tiene color, pero con alcohol. Entonces hay flores de Bach que depende de cómo se hayan hecho, tienen un contenido de alcohol bastante alto. ¿Ya? Entonces no son tan naturales como uno diría. Hay que tener cuidado. Hay que ver bien y esto, lo que más te he recomendado, la melisa, la valeriana, la lavanda, que sí han sido probadas desde algún punto científico como hipnóticos débiles. Perfecto. Pero sirven. Me llega una pregunta por interno, doctora, aquí me estoy saltando el protocolo del chat, pero me dice una persona acá, ¿debiera preocuparme el que ronque mucho en cuanto a que ese es un sueño peor que el que ronca menos? Sí. ¿Qué pasa con el drama de los ronquidos para algunos? Para algunas señoras sobre todo que tienen a ese marido que ronca a alto volumen. ¿Debiera preocuparse la persona que ronca no solamente por un tema respiratorio, sino que porque sus sueños de peor calidad, por decirlo así? Sí, la verdad es que el ronquido en los niños, primero en los niños el ronquido es anormal, no es el ronquido en sí no es un signo de que se está durmiendo bien, es un signo de que se está durmiendo mal. ¿Por qué? Por muchas causas. En los niños principalmente son adenoides y amígdalas y hay que llevarle un otorrino porque los niños empiezan a tener alteraciones de la oxigenación cerebral por roncar, menor rendimiento, transpiran en la noche, son niños que empiezan a subir de peso por tener amígdalas grandes y eso es fácilmente tratable. En general los niños andan súper bien. Pero un niño que ronca es un niño que debe ser visto por un especialista, por lo menos por su pediatra. Y en los adultos, los hombres roncan 5 veces más que las mujeres, pero hasta que llega la menopausia, de la cual todas estamos aquí en este chat muy lejos de eso, pero cuando llegue a pasar vamos a empezar a roncar casi lo mismo que los hombres. Entonces,
Claro, al principio uno empieza a decir, pucha, el marido ronca y ronca y hay que darle vuelta para que deje roncar. Bueno, eso hay que tener cuidado porque puede hacer pausas respiratorias, bajar el oxígeno en la sangre en la noche y hacer lo que se llama una apnea del sueño, que es grave porque aumenta el riesgo de tener accidentes vasculares, infartos al corazón, hipertensión, empiezan a subir de peso. Es grave. O sea, roncar no es normal en ninguna edad. En los niños las causas son una y que tienen que ver principalmente con las cosas otorrinológicas, con las amígdalas, y en los adultos es bastante más complejo y cuando llega la menopausia en las mujeres empieza a aumentar mucho más y se vuelve tan complejo como en los hombres. Es importante tratarlo porque el tratamiento no es tan complejo y cambia la vida. O sea, realmente hay gente que tratándose o quirúrgicamente, bajando de peso, cambiando de hábito o incluso con una mascarilla que para respirar en la noche que se llama CPAP, les cambia la vida, bajan su riesgo cardiovascular y cambia su calidad de vida y su aprendizaje. En el fondo es la capacidad de resolver problemas, baja el riesgo cardiovascular, mejora la hipertensión en los adultos. No, súper importante, muy interesante eso, doctora. ¿Y el especialista, porque preguntan acá si lo puede recordar, que ve el tema de los ronquidos en los adultos, el otorrino también? Si es solo ronquido, sí. Si hay una que se llama comorbilidad, alguna enfermedad asociada, por ejemplo, hipertensión, diabetes, sobrepeso, problemas cognitivos que le cueste pensar o problemas del ánimo, tiene que verlo un neurólogo especialista en medicina del sueño. Perfecto. Nos van quedando pocos minutos, doctora, pero me gustaría hacerle una última pregunta acá del chat, que dice, ¿qué pasa con los niños que son buenos para dormir y despertarlo en la mañana es un drama, aunque hayan dormido 9 horas? En el fondo pareciera que si el niño quiere seguir durmiendo, es sano que lo siga haciendo, o hay que entrar a despertar, como dicen. Existen los dormidores largos y los dormidores cortos. Los dormidores largos hay gente que requiere hasta 10 horas por día, estamos hablando de adolescentes hacia arriba, 10 horas o más por día para funcionar bien. ¿Ya? Y existen los dormidores cortos que hay gente que con 6 horas funciona bien. Menos de 6 horas es anormal y más de 10 horas también es anormal. Existe una enfermedad que es bastante subdiagnosticada que se llama la narcolepsia, que es gente que en general se da cuenta más en la universidad que en el colegio, que anda con mucho sueño en el día, que empieza a tener como ataques de sueño, gente que está haciendo algo y se queda dormida en ese minuto, desde la vigilia pasa el sueño, que se quedan paralizados unos segundos en la noche y que tienen una cosa que se llama alucinaciones hipnagógicas, que no saben bien si están durmiendo o están despiertos y ven como sombras. Eso es la narcolepsia y es una enfermedad bastante frecuente y bien genética y tiene buen tratamiento, pero en el fondo dormir más de adolescente hacia adelante, dormir más de 10 horas o dormir menos de 6 horas por noche es anormal. Perfecto. Doctor, una última pregunta, porque si no, esta persona que me lo mandó también por interno, hizo por interno la pregunta, no me va a dejar tranquilo por no haberla hecho. Y me dice, ¿qué pasa hoy día que hay una especie de explosión, por decirlo así, del consumo de las bebidas energéticas en los niños, ya sea para estudiar, para carretear? Estas bebidas energéticas son realmente dañinas. Hoy día uno ve que incluso ya en quinto, sexto básico, antes del alcohol, encuentran que es como la gran gracia poder tomarse un Red Bull o lo que sea. La bebida energética no es una bebida recreacional en sí misma. En realidad lo que es son 3 cafés cortados con burbuja y gas. Es como echar 3 cortados dentro de una lata con gas y fría. Entonces, nosotros no tenemos que darle cafeína a los niños porque los activa, los pone mal genio, aumenta el riesgo de úlceras gastrointestinales y aumenta el riesgo de taquicardia y de crisis de pánico. O sea, un niño no debe tomar café. Y lo que tiene una de estas bebidas energéticas son 3 cafés adentro, 3 cortados chicos adentro. Entonces, pero como no tiene tanto sabor y la empiezan a mezclar con cosas o con otras bebidas, no se nota. Pero no debemos darle cafeína a los niños y eso es lo que tienen estas bebidas. ¿Ya? Porque puede generar taquicardia, que en el fondo se acelera el corazón, no los deja dormir, los intranquiliza, les produce sudoración y en casos extremos hay gente que hace, niños que hacen crisis de pánico, que se ponen, en el fondo como que les empieza a dar como un miedo irracional a las cosas y es muy, muy desagradable. Así que no están recomendadas a ninguna edad, no es un medicamento y
Y tampoco es recreacional. Es una cosa recreacional, pero no trata nada. Perfecto. Bueno, doctora, estamos llegando al final. Yo sé que lo más probable nos quedaron varias preguntas en el tintero, pero agradecerle, creo que ha sido de mucha utilidad para todos nosotros como papás, como profesores, haber escuchado estas recomendaciones, aclarar algunos temas que habían dudas, ¿no es cierto?, o algunos mitos por ahí que había que desmitificar. Gracias por su tiempo, gracias por haber participado de esta conversación y queda abierta también la invitación para que en una próxima oportunidad podamos seguir hablando de este tema. Bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias a ti, Daniel, por la iniciativa, por acercar cosas que pueden ser bastante áridas a temas más comunes, cotidianos. Y cualquier cosa, bueno, mi mail de la clínica es muy sencillo, es ebenavides@clinicawander.cl. Si alguien tiene alguna otra pregunta o le quedó alguna duda, feliz de respondérsela o lo que necesiten. O sea, la verdad que este es un tema transversal que nos toca, en el caso a mí como mamá, como médico, a nuestros hijos, a nuestro marido y a todo nuestro entorno. O sea, todos tenemos que dormir y dormir lo mejor posible. Así que muchas gracias, Daniel, por esta iniciativa del colegio. Gracias a usted, doctora. Y que todos tengan buenas noches y que duerman muy bien hoy día y aprovechen este fin de semana también para dormir bien y recuperar fuerzas. Que estén muy bien. Gracias, doctora. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Que estén muy bien. Gracias. Excelente charla, muchas gracias. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias. Muy buena la reunión. Adiós. Encantó. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Muchas gracias. Gracias, buenísima. Gracias. Adiós.